Gentiles amigos, bienvenidos a este nuevo conversatorio sobre educación y sobre humanismo con el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, el pedagogo mexicano Alejandro Rodríguez Rodríguez. En esta ocasión, y como siempre, estará también con nosotros la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Laurita, antes de saludar al doctor, primero las damas, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, estamos muy contentos de estar en este conversatorio y gracias por el privilegio de platicar con ustedes y con la audiencia. Gracias, Laurita. Y doctor, de veras, un privilegio. Gracias de corazón. Muchas gracias, un gusto estar aquí, doctora Laura, Jorge. Como siempre, un espacio de diálogo. Un espacio de diálogo. ¿De qué vamos a platicar hoy, Laurita? Platícanos, por favor, encuadra el tema. Quizá podamos platicar el día de hoy de la pobreza del aprendizaje y también la pérdida del aprendizaje para conectar otros puntos que hemos venido tratando. ¿Cómo ves, doctor Alejandro? Sí, me parece bastante interesante la distinción que se hace, doctora, y de hecho, como usted bien lo cita, el último documento que saca el Banco Mundial respecto a aprendizaje hace esta diferencia que creo que ayuda. Sabemos que el Banco Mundial se mueve a nivel general, habla sobre políticas educativas y el que hay una distinción entre pobreza de aprendizaje, que ya lo tenemos, que ya lo traemos como país, como continente. Solo un dato, tenemos una situación donde antes de la pandemia, nuestros chicos, sobre todo de secundaria, tenían 3 años de atraso en cuestiones de aprendizaje con respecto a otros miembros de la OCDE. 3 años. Y ahora se agudiza. Y teníamos un 50% de chicos y chicas viviendo pobreza de aprendizaje antes de la pandemia. Entonces, es una situación interesante que me parece que hoy podríamos dialogar centrándonos no tanto en el maestro, sino centrándonos en el ciudadano que dice que viene, ¿no? Y que le pregunta a un gobierno que quizá no quiere escuchar, pero aunque no quiere escuchar, eso no nos tiene que parar de que nosotros debamos de preguntar. Si me permites, Jorge, ¿qué se pediría a las autoridades educativas más allá de abrir escuelas o dar vacunas? ¿Qué ha sido el tema, no? La preocupación es abre una escuela y que tengan vacuna los maestros y quizá hemos entrado en ese rol como sociedad. Queremos que se abran las escuelas para poder llegar a trabajar y poder... Dices, bueno, ¿y qué más le pediría yo desde el ámbito educativo? Yo diría, tendríamos que plantearle a la autoridad que esta situación fuertemente negativa en aprendizajes y particularmente entre los más pobres, que siempre sucede, tendríamos que decir, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le vamos a hacer para que la pobreza de aprendizaje, que significa en pocas palabras, niños y niñas que no son capaces de leer y entender un texto simple al final de la primaria? ¿Cómo le hacemos para saltar una brecha de 51% de chicos que antes de la pandemia tenían pobreza de aprendizaje y está proyectándose que suba a un 63%? Esto es terrible. Estamos hablando que casi 7 niños de 10 que terminan la primaria no saben leer o no comprenden lo que leen. Y esto ya no le podemos echar la culpa a los maestros. Es una cuestión sistémica. Es una autoridad que no quiere entender que el aprendizaje es clave, que no capacita a los maestros para el aprendizaje y que tenemos un cuerpo docente gastado, golpeado, desmotivado y junto a ello unos padres de familia que parece que la preocupación económica está sobre la cuestión educativa. Es terrible y tendríamos que preguntar cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia para adolescentes que están debajo del mínimo de rendimiento según PISA? Interesante, ¿eh? Hace un par de semanas, oficialmente, no va a haber PISA, no vamos a entrar a PISA, y al día siguiente va para atrás el mismo gobierno y dice, sí vamos a entrar. ¿Por qué? Porque se evidencia
el nivel de aprendizaje, de rendimiento mínimo. Y en México estamos en el 55%. Significa que 5 de 10 chicos en el aula, su rendimiento es abajo del estándar. Imagínense la catástrofe que se tiene, ¿no? En esta perspectiva. En primaria con pobreza de aprendizaje, secundaria la lógica, el rendimiento es muy bajo. Y se proyecta peor, porque después de lo que está pasando en la pandemia sube casi al 72% la proyección. Terrible. 7 de 10 chicos que están en secundaria están en una situación por debajo de lo normal en matemáticas, en español, ciencias. Y de ahí vamos a preparatoria, y de ahí vamos a universidad, y de ahí vemos el riesgo a 5 o 10 años de una posible situación muy delicada para nuestro continente, con chicos mal preparados, que quieren aprender, pero que no se le dan las herramientas, con profesores que no logran romper este círculo que no es virtuoso, y con una autoridad indolente, por no decir incapaz o incompetente, indolente ante el dato. Entonces yo creo que sí es un elemento fuerte, ¿no? Y hay que pensarlo, y hay que plantearlo, y hay que preguntar, ¿qué hay? No me des solo vacunas, las necesitamos. No hagas solo la escuela. ¿Cuál es la estrategia? Sé que la respuesta es que no la hay, pero tenemos que preguntarla, Jorge, doctora. Digo, es el espacio crítico. Además de eso, me parece que otro elemento que surge y tenemos que preguntar es, oye, nuestro sistema educativo latinoamericano, mexicano, centroamericano, ¿es efectivo? ¿Es equitativo? ¿Es resiliente? Parece que no. Parece que no, no es efectivo, porque ahorita estamos viendo la situación de aprendizaje y junto a eso estamos reacios a la cuestión del aprendizaje híbrido. No va a funcionar, regresemos a lo mismo. Tuvimos la oportunidad de ver lo que pasa cuando no hay esta posibilidad. Tenemos la oportunidad de que sea híbrido. ¿Cómo preparamos al docente? ¿Cómo involucramos al padre de familia? ¿Cómo hacemos que el chico entienda que es otra manera ya de aprender? Es otra escuela. Por desgracia, parece que no hay proyección. Otro elemento es lo equitativo, lo vimos, ¿no? ¿Cómo hacer que accedan más, que accedan mejor y que sea de mayor calidad? Ya vimos lo que pasó en nuestros países. Los chicos querían acceder, no podían. Maestros haciendo malabares para tener internet. Cuando se podría tener, México tiene a uno de los hombres más ricos del mundo. ¿No es posible un internet que llegue a todos? Yo me atrevo a decir que sí es posible. ¿Cómo? No sé, no tengo la respuesta. Me atrevo a decir que es parte de voluntad y querer que una nación crezca, que un continente mejore. Me parece que también la parte de resiliencia es importante considerar si necesitamos simplificar los planes de estudio, los currículums. ¿Para qué tanto? Tanto no es signo de calidad. 2, los calendarios. ¿Por qué tan rígidos los calendarios? Si el reto es que aprenda el chico, ¿por qué un calendario tan rígido? ¿Por qué no comenzar a pensar en tutorías? Si sabemos que en otros países esto ha sido efectivo, y estamos hablando de Latinoamérica, no estamos yendo a Europa o a otro continente. En Latinoamérica, algunos países han hecho la labor de tutoría durante la pandemia y los resultados han sido buenos. ¿Por qué no replicarlos? ¿Por qué no hablar de aprendizajes personalizados? Perdemos a nuestros docentes de educación pública en elementos burocráticos. Un maestro que tiene que cuidar cuántos minutos el otro maestro se mantuvo conectado y cuántos de sus alumnos estuvieron conectados para hablar de eficacia. Dices, ¿vale la pena gastar una persona por escuela haciendo eso? Porque ahí el centro es la burocracia, no es el niño que aprende. Y son datos.
Quizá no los datos de quienes toman decisiones, pero son datos de quienes vemos la realidad en las aulas. No sé, planteo este ambiente y esta postura quizá fuerte y agresiva de decir, ok, no solo escuelas abiertas, no solo vacunas, las necesitamos y tenemos un derecho a recibirlas. Ahora el planteamiento crítico. ¿Qué vas a hacer tú, autoridad educativa, para intentar paliar esta situación? Porque rebasa. Esto rebasa a solo una persona. Se necesitan recursos, se necesita infraestructura, que debería de haberla en nuestros países. Y planeación, doctor. Planeación, voluntad. Algunos le llaman voluntad política. Yo no sé si hay voluntad política, pero voluntad de que el otro sea una mejor persona, que ofrezcamos lo que decíamos en el conversatorio pasado, ofrezcamos esperanza, pero una esperanza que tenga sustento, no solo discurso. Creo que es el punto hoy y me parece que sería interesante, ¿no? Claro que sí. Considerarlo. No sé cómo Jorge, ven. te toca el bat. Y gracias. Simplemente dar una pauta para la conclusión, si es que lo aceptan ustedes. Hace falta una verdadera política educativa y hace falta una verdadera voluntad política. Si no se dan, los que van a perder serán nuestros niños y nuestros jóvenes latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es un hecho que la inteligencia artificial desplaza a cada vez más empleados y trabajadores. Si de nuestras escuelas salen niños y jóvenes deficientemente preparados, serán los primeros en ser marginados de los puestos de trabajo de calidad. Doctor. Y es un hecho. O sea, lo que está diciendo Jorge es la crónica de una realidad que ya está. Necesitamos mejor educación, no por un decreto y no por un discurso, sino en factores clave, estructurales, en factores de personas, en factores sociales. Necesitamos recuperarlo. Y segundo, me parece que estamos en la posibilidad hoy, porque las redes lo permiten, de hacer escuchar la voz del ciudadano multiplicada exponencialmente. El detalle, Jorge, me parece, y sería un tema, algún autor planteaba, dice, nos han tratado con terapia de shock. Ha sido tanto el estímulo, tanta la agresión, tanta la información, que ya no reaccionamos, que hemos quedado adormilados. Un dato más ya no nos dice mucho. Una situación más nos deja ya en esta dinámica de limbo, decir, bueno, ¿qué viene mañana? Porque ya hoy tuve suficiente con saber que alguien se robó, con saber que alguien desvió, con saber que alguien mató, ya, ¿qué viene mañana? Creo que aquí el punto es, tendríamos que pensar en dar lo mejor de hoy, porque estamos formando una generación que esperamos que sea mejor que hoy. Ay, qué tema, doctor. Laurita, tu conclusión, por favor. Bien, pues coincido con el autor de este libro y simplemente quiero cerrar con esta frase. La educación es un arte. La labor educativa hoy en día es considerada una delicada tarea de acompañamiento de proyecto de vida compartido. Doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez. Muchas gracias. Acompañamiento a un proyecto de vida que tiene que ver con la educación. Así es. Palabras sí, Laurita. Que tienen una gran aplicación para la autogestión y para la habilidad relacional que el mismo doctor nos ha planteado. Así es, pues les agradezco mucho. Dos personalidades. El doctor en educación por la Universidad de San Francisco, Alejandro Rodríguez Rodríguez,
y la doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México, Laura Flores Reyes. Pero la gratitud es sobre todo para usted que hace posibles estos conversatorios. ¿Le gustó? Dele un me gusta. ¿Le gustó? Escríbanos. Por lo pronto, doctor, Laurita, les invito a que la próxima semana continuemos con el tema. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes, buenas noches. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Y su servidor, como siempre, les pide, cuídense mucho y demos lo mejor de nosotros, a los nuestros y a nuestra patria. Hasta pronto.